Besat Hashem, Besat Anishmaya, buenas noches. Hoy ya es 10 de Iyar, 11 de mayo, 11 de mayo, 10 de Iyar. Ya contamos el Omer, 26 del Omer, pues es el día de hoy. Muy bien. Bueno, empezamos capítulo, la sección cuarta del Metzilat Yetzarim, la cual estamos estudiando. Capítulo 10, página 157. Vamos a ir con el tema que nos trae el Ranjai, que se llama la limpieza espiritual, el Nekiyut. Nekiyut, así se llama lo que es limpieza espiritual, Nekiyut. Muy bien. Definición de limpieza espiritual. Ya escuché a alguien que decía, me van a hacer una limpia. Bueno, limpieza espiritual que hay que entenderlo desde lo que dice el Ramban, el Ranjal, no Ramban. ¿Qué es una limpieza espiritual? Una limpieza espiritual consiste en que el ser humano se limpie de todo rasgo negativo. De todo rasgo negativo. Estamos hablando todos estos días de midot, de mejorar en la actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de limpiar de todo rasgo negativo, de carácter y de todo pecado. De todo pecado. Okay. Esto aplica no solamente a pecados conocidos y evidentes, sino también a aquellos actos respecto de los cuales el corazón se siente incitado a considerarlos como permitidos. Son la clase de actos que cuando los analizamos a la luz de la verdad, descubrimos que a la persona solamente le parecen permitidos porque su corazón todavía es afectado por algún deseo del cual aún no se ha purificado. No se ha purificado completamente, dice Zanjal. Y es por eso que lo puede incitar hacia una actitud ligera. Ahora, empecemos acá. 2 puntos a tratar. Primero, de todo rasgo negativo de carácter y de todo pecado. El Ranjal habla aquí de 2 cosas distintas. El rasgo negativo de carácter es una midá. Cuando hablamos de midá, estamos hablando de una medida. Y el pecado, het. La palabra het significa pecado. Lo primero se refiere a la dimensión espiritual de la persona, sus midot y sus cualidades, que generalmente se manifiestan en la personalidad, en la forma de ser. Ahora, esto dedicamos un gran tiempo los domingos, en clase los domingos, donde hablamos de la personalidad y la corrección de muchas de nuestras midot. ¿Sí? Y dijimos que el carácter es como la estructura de un edificio. Pero las paredes y la decoración que hacemos, los pisos, paredes, pintura, enchape y todas estas cosas son lo que vienen a adornar esa estructura de ese edificio. Así que lo otro pasa a existir a causa de la fortaleza de las bases las columnas, que es el armazón del edificio. Bueno, ese es nuestro carácter. Nuestro carácter es el armazón de nuestro edificio. Hakadosh Baruj Hu a cada uno nos dio fuerzas, en la cual cada uno nacimos, y es las fuerzas que nosotros usamos para poder servir a Hakadosh Baruj Hu. Dentro de esas cualidades son lo que vienen a adornar internamente ese edificio. Adornar y, por supuesto, a darle forma y estructura, ¿no? Lo segundo es a su aspecto físico. En otras palabras, las actitudes, sentimientos por un lado y los actos por el otro. La limpieza espiritual, Nikayom, necesariamente abarca estos 2 aspectos. Entonces, tenemos lo que es la parte de la midot, que tiene que ver con las cualidades, y el het, que tiene que ver con el pecado. Lo primero se refiere a la dimensión espiritual, y lo segundo a su aspecto físico, o sea, al accionar de nuestra vida. Una persona puede ser, por ejemplo, orgullosa o irrespetuosa, o respetuosa, cualquiera de las dos.
Y eso es una mirada muy importante, pero es espiritual. Cuando pasa a ser algo correcto e incorrecto, un pecado o un acierto en la vida, cuando viene a accionar en la vida, o sea, en la manera en que se comporta, en la manera en que eh, tocamos la realidad física a través de nuestras acciones. En estos dos aspectos consiste la limpieza espiritual, Nikaió. Necesariamente entonces abarcan estos dos aspectos de la personalidad humana, ya que el hombre está formado por ambos, ya esto lo hemos discutido en otros momentos, y no es posible que llegue al estado de limpieza espiritual sin haber refinado y mejorado ambas partes de su ser. Por otra parte, Ranjal seguramente menciona primero las cualidades negativas y luego el pecado, porque en tanto que actos, los pecados se derivan de las cualidades negativas. Aquí haciendo un pequeño break, lo que estamos viendo los domingos, que es sobre matrimonio. Esto es supremamente fundamental en la vida matrimonial, en la vida de pareja, ya que juntos traen o cualidades positivas o cualidades negativas. ¿Cuánto han trabajado en sus propias cualidades? Entonces, ese va a ser el resultado de la calidad de la relación que pueden mantener. Una empresa puede ser muy talentosa, pero ¿cuál es la calidad de convivencia que tienen? De acuerdo a la calidad de cualidades que las personas han trabajado en ellos mismos. Igual lo decimos de una comunidad, de un país, etcétera, etcétera, de una familia. ¿Cuánto han trabajado en sus propias cualidades? Entonces, así mismo va a ser la calidad de las convivencias, la calidad de las relaciones, etcétera, etcétera. Y dos, dijimos que el no haber mejorado las cualidades y por lo tanto la actitud de pecado puede llevar que el ser humano se guíe por el deseo de su corazón, la cual a su parecer le parece importante, le parece bueno. Una persona, nosotros no podemos fiarnos en nuestro propio deseo, excepto únicamente por el conocimiento de la Sagrada Torá. ¿Por qué? Porque el rey Salomón nos dijo, no seas sabio en tu propia prudencia. A cada quien le parece que lo que hace está bien. ¿Por qué? Porque él se siente bien. Entonces, vamos a colocar este. De repente hay un muchacho aquí y otro encima, en los hombros del otro para poder ver algo. ¿Qué va a haber? Supongamos que va a haber un partido de soccer, un partido de fútbol. Entonces el otro que está arriba parado en los hombros, ¿qué está haciendo? Está disfrutando del partido. Y el otro le dice, tú le preguntas al que está abajo, ¿cómo estás? No, me duele mucho. No, yo acá sí estoy bien. Claro, porque yo llevo tu peso. Así es la persona cuando se basa en su propio deseo. Él se siente bien, porque todos sirven a su deseo. Ella se siente mal, o viceversa. Ella se siente bien y él se siente mal. Esta es la misma dicotomía que hay en un matrimonio. En un matrimonio, la felicidad muchas veces del esposo es a cambio de la infelicidad y el sacrificio de la esposa. O la felicidad del esposo es la infelicidad de sus hijos. O la felicidad de su esposa es la infelicidad de su esposo. O la felicidad de los padres es la infelicidad de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno paga el precio para que el otro esté contento. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no nos es difícil en algún momento reconocer y mejorar? Porque bajo nuestro deseo es difícil que digamos que está mal. ¿Por qué? Porque el deseo genera una sensación de placer, genera una sensación de satisfacción. Entonces, por ejemplo, una persona que en su casa grita y toda cosa y todo el mundo tiene que correr de miedo porque esta o X o Y persona habla, pues él cómo se va a sentir mal. No se va a sentir mal. ¿Qué pasa si en una comunidad hay un hombre o unas personas que causan terror a la comunidad y ejercen violencia?
Ellos se van a sentir mal, no se van a sentir mal. ¿Por qué? Porque se sienten poderosos. Porque hay una satisfacción. Mientras la persona no salga de ese deseo y empiece a razonar, como dice el Howard Halebavoda, solo a través del intelecto podemos entender y reflexionar y corregirnos. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico. Si le preguntamos a alguien que tenga diabetes y se está comiendo un tremendo helado de chocolate con arequipe y con dulce, etcétera, etcétera, le preguntamos, por tu sabor, dime, ¿te sientes mal? Por lo que saboreas, ¿te sientes mal? Por supuesto que no. Pero cuando él razona y dice, wow, yo no puedo comer todo esto, se me sube el azúcar, etcétera, no me hace bien. Entonces, por su razón, no se va a sentir bien. Pero es solo por su razón. Y muchas veces el deseo sobrepasa la razón. Por eso es que esto hace que en muchos hogares se estanque el crecimiento. Porque él dice, o ella dice, pero yo no entiendo por qué mi esposo se afecta, no entiendo por qué mi esposa se afecta así, yo no hago nada malo, solo le digo las cosas. Yo no sé por qué mis hijos se afectan si yo solo les digo las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O yo no sé por qué mis empleados se sienten mal si yo solo digo las cosas. Pero dentro de ese contexto hay un grado de humillación, hay un espíritu de venganza, hay un espíritu de agresividad. Y eso afecta a la otra persona. Entonces, ya la relación, sea de cualquiera que sea matrimonial, sea de convivencia, sea de trabajo, lo que sea, se convierte en una relación de respuesta emocional, más no racional. Tú me gritas, me hieres, entonces yo también te grito, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una problemática. Y por eso muchas parejas empiezan, si él cambia, yo cambio, ¿no? Cuando él ya cambia, yo cambio, etcétera, etcétera. Llegan a viejos y nunca cambiaron. Perdón, llegan a adultos y nunca cambiaron. O llegan a bien adultos. Es decir, hacia un comportamiento que no tome en cuenta la gravedad de los actos que realiza. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos. Sin embargo, el individuo que ya se ha purificado completamente de este afecto, ¿qué es este afecto? En hebreo se llama negá. Negá, esta palabra tiene el doble sentido de afecto y plaga. Aquí el Ranjal se refiere al hecho de ser afectado e influenciado por los deseos. Todos los deseos son engañosos. Por eso dijo, nos dice la escritura, engañoso es el corazón. Pero si razonamos, entonces vamos a llegar a la verdad de la realidad. No estamos hablando de que la Torah es verdad, por supuesto que la Torah es verdad, pero ¿cuál es mi verdad? Aquí, en esta situación, ¿cuál es mi verdad? Aquí en mi familia, ¿cuál es mi verdad? El comportamiento con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, ¿cuál es mi verdad? Rabbi Zuckerberg dijo, no podemos poseer la verdad, pero sí podemos transitar en ella. ¿Por qué? Porque la verdad nos confronta. ¿Cuál es la verdad que nos confronta? La Toira Hakadosh. La Toira Santa nos confronta. ¿Por qué nos confronta? La pregunta es, ¿por qué nos confronta? Porque la Torah viene a afectar mi intelecto primero que todo. Imagínate, por ejemplo, que mañana cualquiera de los queridos que están acá sientas ir a trabajar. Pues trabajas porque sientes ir a trabajar. Y el día que no sientas ir a trabajar, no trabajas, porque no siento ir a hacerlo. Nadie siente ir a trabajar. La gente decide ir a trabajar. Llueva, truena, relampaguee, tenga sueño, no tenga sueño, es una obligación. ¿Por qué? Porque es razonable. El día que una persona diga, no, es que yo vengo acá porque yo siento, pues el día que no sienta, pues no va. No es que yo te amo porque yo siento, ¿no? ¿Quién dijo que sentir? El amor no es de sentires. El amor es racional.
Así con Hakadosh Baruj Hu, imagínate que Hakadosh Baruj Hu sintiera o no sintiera bendecirnos. Pues lo que va a sentir, tal vez, no sea bendecirnos. Así es en nuestro cambio. Es que yo me siento bien así. Es el engaño de nuestra sociedad. ¿Qué dice la mayoría de personas que van tras doctrinas inmorales o pensamientos inmorales? Es que yo así me siento bien. ¿Qué dicen hoy en día algunos que tienen confuso su pensamiento? Ah, si tú te sientes bien así, entonces esa es tu personalidad. Esa es tu inclinación si te sientes bien. Ahora, el ser humano se va a sentir bien siendo responsable. El ser humano se va a sentir bien asumiendo y respondiendo por situaciones. Nadie se va a sentir bien. El hombre se va a sentir bien amarrando su carácter, forjando su vida. No, el ser humano se va a sentir bien gritando, pateando, diciendo groserías, alzando la voz y mandando a todo el mundo al hueco. Así se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque es más fácil destruir que construir. ¿Qué es más fácil? Decirle a 5 personas, instruirlos y enseñarles para la vida, o poner los 5 y meterles un tiro a cada uno y se acabó el problema. Eso es lo que hicieron los malvados nazis, Mashemov. Eso es lo que hace una persona cuando destruye. Yo recuerdo un día que hace tiempo, no sé si mi querido se acuerda, estábamos fijando unas mesas y se nos presentó un problema. Entonces le dije, la capacidad de un líder es reparar y construir. Que no es líder destruye en la vida. Por eso tenemos situaciones contrarias en el hogar. Por eso la mujer es diferente al hombre. Porque empieza a desarrollar en nosotros capacidad de resolución de problemas, compasión, valor, responsabilidad. Una vez un hombre que va a casarse con una mujer y ella era un hombre importante, y le dice, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, Juana. Ok. ¿Cuántos tienes? 20. ¿Cómo vas a hacer para que seamos felices? Todo lo que tú me digas haré. Y para ser infelices, no haré nada. En cuanto a la comida, lo que tú me digas. Y en cuanto a salidas, lo que tú digas. Si digo vamos para allá, vamos para acá, lo que tú digas. Ok, creo que no eres la persona para mí. Yo soy una esposa, no una esclava. Cuando mi experiencia de hablar con parejas, una mujer me dijo una vez, me dijo, More, yo soy muy infeliz. Y ¿por qué? Me parece que vives bien, ¿no? Económicamente. Yo sí, gracias a Dios. Parte de mi vida no ha sido sufrir económicamente. Vivo muy bien. Pues no millonaria, pero vivo cómodo. Pero el precio que he pagado por eso es que nunca le he contradecido a mi esposo. Dije, ¿por qué? Porque lo respetas tanto. Dijo, no, porque no me acepta una opinión. Vamos donde él diga, hacemos lo que él diga, comemos lo que él diga, nos acostamos lo que él diga, etcétera, etcétera. Y hoy, después de tantos años, soy más su esclava que su esposa. Aunque él nunca me maltrata. Porque yo nunca le he contradecido. No es esto. Un hombre, ponemos silencio por favor, a los micrófonos. Una persona que vive así jamás va a desafiar sus deseos. Por eso dijo un sabio, tú honras a tus padres, están hablando de los padres, tú honras a tus padres. El día que tu mamá coja tu bolsa llena de oro, la tire al mar. Y entonces le puedas seguir respetando. Tú respetas a tu esposa el día que ella te desafíe tu carácter y te mantengas aplomado.
ese día tú respetas a tu esposo. Tú respetas a tu esposo el día que te dijo, pero creo que no es así. Y entra en una discusión y puedes discutir con él. Tú respetas a tus hijos el día que tenga la oportunidad y la dicotomía entre golpearlos o escucharlos. Ahí realmente explica nuestros sabios, explica el rabino Abraham Cohen. Ahí es cuando ejercemos nuestro libre albedrío. Ah, pero si alguien viene y me molesta y grito y lo mando a todo el mundo a volar, entonces ahí no estoy teniendo libre albedrío porque estoy actuando en las malas miras. Esta mañana explicaba a un grupo de jóvenes y les decía, ahí cuando tú tienes la capacidad de o meterle un puño, un insulto o hablar de condescencia y cuando ahí empiezas y usas la cabeza y te esfuerzas y te superas, rompes tu límite y entonces hablas como debes hablar. Ahí entonces estás haciendo músculo y ahí estás desafiando tu límite. Ahí estás ejerciendo tu libre albedrío. Por eso explican nuestros sabios que el ignorante no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque no tiene libertad de elección. ¿Pero qué es esa libertad de elección? Ah, que yo hago lo que quiera en la vida. No. La libertad de elección es la capacidad que Hakadosh Baruj Hu me dio para poder elegir el camino que él puso para mí en la vida. El camino de ser persona y expresar a Hakadosh Baruj Hu a través de mi vida. A través de las características que dio al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Entonces ahí soy una expresión del Rey de Reyes. Así como los reinos, los enviados de los reyes tenían que representar al rey, por eso iba bien vestido, hablaba bien, comía bien, porque él representaba. Hoy en día se llama embajador. El embajador representa al presidente. Entonces él es una extensión del presidente o del rey. Tú y yo debemos ser una expresión de Hakadosh Baruj Hu. ¿Pero cómo? Emulando su comportamiento. Pero para ello tengo que reflexionar dentro de mí. ¿Qué asuntos todavía no están alineados? ¿Qué asuntos me pertenecen a mí todavía que son las malas miras? ¿Y cuáles le pertenecen a Hakadosh Baruj Hu que son las buenas miras? De esa manera, entonces, uso mi intelecto para reflexionar en base a la realidad, en base a los principios que Hakadosh Baruj Hu me enseñan y los sanas enseñan a través del Musar. Y ahí puedo decir, no, si es, él me insultó, ella me insultó, pero es que yo provoqué que eso pase. Ah, es cierto, me respetaron, porque yo provoqué eso. Y empezamos a entender cosas que no entendíamos desde el punto de vista emocional. Bárbaro, ¿eh? Noga. Seguimos lo que nos dice el Ranjal. Sin embargo, entonces el individuo que ya se ha purificado completamente de este afecto, o sea, del deseo, lo ha superado el deseo, así como de cualquier rastro negativo que el deseo deja atrás de sí. Los hombres solo llegamos a ser hombres cuando controlamos nuestro deseo. Mientras estamos en proyecto. Falta mucho. De hecho, la Torah solo llama a dos personas hombres, a Adán y a Moshe Rabbeinu. Tener carácter no es el que más se desestabiliza. Tener carácter es saber medir la fuerza que Dios nos dio en la medida correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con las palabras correctas. Llegar a ser ello es cuando hemos conquistado nuestro propio yo. Y cuando conquistamos nuestro propio yo, entonces ya nuestro yo no queda, queda una nada. ¿Por qué? Porque ya conquistamos nuestro yo, entonces queda él en mí. Ani lo ataqué. Enseñó Rabbi Shalom Arush que dijéramos. Ani lo ataqué. Ani lo, yo no, tú sí en mí.
Por eso la mayor expresión de orgullo es yo. Tú no sabes quién soy yo. Yo puede ser un egocentrismo. Cuando conquisto mi propio yo, lo conquisto, lo capturo, lo elimino, entonces queda él. Esa es la expresión de que la Torá habla de esclavitud. Esclavo era alguien que se anulaba completamente delante de su amo. Un ser. Por eso en los reinos no son ciudadanos, sino súbditos, porque el súbdito se anula completamente ante su señor. Hakadosh Baruj Hu es un rey. En el Shammai no hay democracia. Hay un rey todopoderoso y nosotros somos sus súbditos. Pero tenemos una diferencia. Tenemos libre albedrío. Por eso tenemos estas clases y por eso los años enseñan todo esto, porque el libre albedrío nos permite decir entre la razón y entre el deseo. ¿Por dónde vamos a ir más? Por el deseo. Es más sabroso el deseo que la razón. Tomarse una medicina fea y horrible no es placentera, pero es razonable. Comportarse como debe ser no es placentero, pero es razonable. El único placer que sentimos es el fruto de ese razonamiento en conductas adecuadas y ver el fruto de ello. Hacer un trabajo de matemáticas no es placentero. ¿Qué es lo que genera placer entonces? Ver después el fruto que se dio. Tener hijos no es placentero. ¿Alguien tiene hijos? Mira todo lo que hay que hacer. Limpiar pañales, lavarlo, criarlo, etcétera, trabajar aquí. Dígame, ¿eso es placentero o esclavitud? ¿Dónde está el placer? Si fuera porque sentimos placer, nadie siente placer. O dígame los que tienen hijos si sienten placer. Madrugando, aquí, trasnochando, etcétera, etcétera. Eso no es placentero. Pero ¿dónde viene el placer? Cuando los ves crecer en el camino de la Torá, en el camino de Hakadosh Baruj Hu haciendo el bien. Entonces te genera un placer, pero ese placer es racional, no sensacionalista. Nuestras mamás, hoy cuando nos ven creciditos y todos bien formaditos, ¿qué dicen? Buri Hashem. Pero dígame, pregúntale todo lo que pasó. Seguro que te van a decir, no fue placentero. Pero después de ver lo que estoy viendo ahora, el placer es racional. Todo en la vida es racional. El deseo es únicamente esa pasión y fuerza que hay que poner a todo lo que hacemos, pero todo debe ser conducido por nuestra razón. Estamos en una generación poco razonable, muy emotiva e instintiva. ¿Por qué? Los sabios nos explican que estamos en el sexto día de la creación. 5782 es el sexto milenio. ¿Qué es que fue creado en el sexto milenio? Fueron creados los animales. Los animales tienen que ver con el placer. Por eso estamos en el sexto día de la creación, o sea, el viernes. El viernes, la cual lo rige el planeta Venus, el planeta de la pasión. Sí, fue creado el viernes, el sexto día, el hombre. Y ahí lo rige el planeta Venus, que es el planeta de la pasión. Por eso tenemos una generación que percibe la vida a través de la pasión. Esto es bueno, no es bueno, venga, lo pruebo. Como un bebé, ¿no? Disfrutaste la fiesta. Si la sentí en mi cuerpo, entonces fue bueno. Pero mire, hicieron cosas incorrectas. No, eso no me importa, pero no lo resuelvo acá. ¿Cómo estuvo la conferencia? Ay, no, aburridísima. Muchachos, vamos a hacer una dinámica. Para todo. Oh, estuvo buena la clase. ¿Y qué plan? No sé, pero me hizo sentir bien. ¿Y ese muchacho qué tal? No, excelente muchacho. ¿Por qué? Me hizo sentir bien. Pero el tipo es ladrón, el tipo es de mala conducta. No importa, pero me hizo sentir bien. Esta chica es buena para un shidduch, para pareja. O este chico. Me hizo sentir bien. Pero, o no, no me parece. Pero el chico es de buenos principios. Pero es que no me hace reír. Bueno, si necesita un payaso, tiene que ir al circo. O un humorista, etcétera, etcétera. Todo lo percibimos a través del placer. Del placer. Algo equivocado en la vida. El niño hace eso.
Los que tenéis niños, bebés, explícale a tu niño o a tu niña de 1 año, explícale todas las normas de higiene. A ver qué te va a entender, nada te va a entender. Pero si se mete algo que le pica la boca, seguro que eso no se vuelve a meter. ¿Por qué? Porque lo sintió. Muchos en la vida tienen que tener que sentir. Hay personas que desafortunadamente tienen que sentir el garrotazo en la espalda para entender que no estuvo bien. Los golpes, los bastonazos en la espalda hoy en día pueden ser literales, para mucha gente, pero para otros pueden darse en los golpes de la vida, los golpes financieros, los golpes familiares, los golpes de los hijos, los golpes de las enfermedades, los golpes de las situaciones difíciles en la vida. Yo les pregunto a esto y quiero que se lo imaginen, por favor. Y con esto vamos terminando acá. Termino esto y les digo el ejemplo y terminamos. Dice, todo lo negativo que el deseo deja atrás de sí. Posee una visión totalmente clara y una fina capacidad del discernimiento. La codicia no lo tentará hacia ninguna cosa prohibida, al contrario, todo aquello que sea pecado incluso o error en la vida, incluso el más mínimo, será capaz de reconocerlo como intrínsecamente negativo y lo alejará de sí. Es en este sentido que los sabios talmúdicos llamaron los limpios de mente en Jerusalén a quienes purificaban sus actos tan completamente que no sentían la menor tentación por ninguna cosa mala. Eso está en Sanedrín 23a. Solo nos sentimos tentados por el deseo que no hemos eliminado entre nosotros, que no tenemos control de él. Y les coloco este ejemplo. Todos los que están ahí escuchando, por favor, les voy a hacer esta pregunta. Nadie me la conteste acá. Cada uno medite. Dios guarde. Dios guarde. Si a una persona, al esposo, a la esposa, a la mamá, a los hijos, con quien vive, Dios guarde, esta noche o mañana deja de existir y Dios lo llama a su presencia, ¿cuál será tu balance de comportamiento? Si tú eres mujer, tu esposo, tu esposa, tú podrás decir, hice mi función, le traté bien, tuve buenas miras, o ahí sí, reflexionaríamos. Oh, si hubiese aprovechado más a mi esposo o a mi esposa, ¿cuántas lágrimas botó y no me di cuenta? ¿Cuántos sufrimientos y no me di cuenta? Oh, mis hijos, oh, mi madre, oh, mi padre, oh, mi esposo, oh, mi esposa. Ah, mis empleados, ¿cómo los humillé? Porque me creí quién sabe qué cosa. Haga ese balance. Y ahí va a empezar a forzar utilizar esto. Los sabios nos dicen, Rabbi Nachman de Breslev, nos dicen que uno debe usar la imaginación para poder llegar a esa reflexión. Porque solo nuestro deseo, el deseo vuelve loca a la gente. Y Rabbi Nachman dice, nadie peca si no es por nadie peca si no es por un espíritu de locura que le entra a la mente de la persona. Pero cuando nos imaginamos, yo le digo a los muchachos, cuando tú tengas un hijo igual a vos, dime, ¿serías contento, estarías feliz de tener un hijo así como vos? Y dice, uy, no, difícil. Ok, entonces imagínate el rollo que tu mamá vive contigo para que reflexiones, amigo. Para que reflexiones. Que Hashem nos ayude. Seguimos en la próxima clase. Hasta aquí el mensaje de hoy. En los 8 días veremos diferencia entre vigilancia y limpieza. Vimos acerca de la vigilancia, que fue todo el capítulo anterior, la sección anterior. Ahora limpieza. ¿Y cuál es la diferencia que vamos a tener ahí? Que sea para la clase que hemos visto. Y todos tengan Siatan Ismaya.
Bueno, vamos a parar la grabación. ¿De dónde paro la grabación? De acá. O de una aquí tengo que no la estoy. Vamos a una sesión de preguntas si las tienen.